buenas noches a todos. Hoy tenemos aquí con nosotros a Fernando Maldonado. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, ¿qué Y tal? nada, hoy en este espacio que llamamos osteopatía en tiempos de pandemia, pues quería un poquito acercar a la gente que, bueno, pues de alguna forma tenemos tiempo, son buenos momentos para poder divulgar un poquito la actividad que tenemos nosotros en la Escuela Sanasport y, bueno, pues acercar al público en general también nuestra visión profesional, ¿no? Una visión un poco diferente del concepto de salud que tenemos actualmente. Así que nada, hoy tenemos a Fernando Maldonado y me gustaría, Fernando, un poquito que nos dijeras quién es Fernando Maldonado, ¿no? Que nos contaras un poco tu trayectoria, a qué te dedicas y demás. Bueno, quién es, me gustaría a mí también saberlo, pero, pero bueno, a nivel profesional, bueno, yo soy un terapeuta al que le gusta aprender y compartir todo aquello que aprende relacionado sobre todo con la salud y también incluso el desarrollo personal, ¿no? Pero Sí, especialmente en la salud. Y como quiropráctico, mi base fundamental es como quiropráctico. Me especialicé ya hace mucho tiempo en kinesiología, pero lo que sería el test muscular manual basado en neurología funcional. Y también llevo muchos años investigando y tratando con todo lo que es instrumentación aplicada a ajuste de columna, extremidades, fascias, con tipos percutor, bueno, arthrostim, percursor, diferentes herramientas para trabajar articulaciones. Y bueno, esa parte muy mecánica. Luego tengo otra parte más energética o sutil, tenía hace ya mucho tiempo, que es la terapia de polaridad, que es mucho más energética, basada en los estudios del Dr. Stone, un osteópata, quiropráctico y naturópata, que desarrolló una técnica basada en la Ayurveda y mucho más, bueno, más sutil, más basada realmente en principios energéticos. sí, pero bueno, siempre de alguna manera tu papel, tanto terapeuta como docente, siempre es un abordaje integral, es decir, que no Sí, dejamos, no dejamos nada fuera, tratamos sí, sí, sí. a la persona con todas sus complicaciones y con todas sus cosas, ¿no? Es decir, Así que es. eso es. Sí, Y es un bueno, abordaje integrativo integral. que está de moda ahora, Sí, ¿no? eso es. O está de moda, pero ya podía estar de moda en otros niveles, ¿no? Ya, La verdad sí. es que sí. Y bueno, y entonces ya que vamos, porque en el tiempo en el que estamos, pues bueno, sabemos lo que tenemos encima, ¿no? O lo que nos quieren hacer un poquito creer. Tú qué, me gustaría saber, ¿qué es para ti la enfermedad? O ¿qué es para ti la salud, ¿no? Las dos cosas, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de la enfermedad y de la salud? Bueno, para mí la salud tiene que ser un término bastante palpable, evaluable, saber si he alcanzado o no he alcanzado la salud, cuánto me falta por alcanzar la salud. Y para ello me parece una definición manejable. No digo que sea la ideal o la más precisa, pero sí manejable, que es la correcta capacidad de adaptación de nuestro cuerpo. Es decir, si yo tengo un dolor de cabeza y descansando se me quita, pues tengo una buena salud. Porque mi cuerpo ha sido capaz de resolverlo. Si tengo un dolor de espalda y con una ducha caliente o descanso se me quita, tengo una buena salud estructural. Bueno, si tengo Sí, un duelo, una situación emocional y bueno, pues lloro, me afecta, pero enseguida me repongo, tengo una buena salud emocional. Es decir, capacidad de adaptación es la clave y con lo que nos adaptamos, que es el sistema nervioso autónomo, es el que hay que enfocarnos y tratar de darle los mayores recursos posibles para eso que pueda es. hacerlo. Ok, sí, La sí. enfermedad es todo lo que salga de ahí, todo lo que sea la incapacidad de adaptación o de repente la falta de recursos, pues se puede hablar que es una enfermedad, ¿no? Pero también podríamos hablar de que la enfermedad a veces también es necesaria, ¿no? Para recuperar la salud. De alguna forma, Hombre, un dolor de cabeza también puede tener su sentido o esto una díselo, inflamación, ¿no? claro, díselo a un diabético con un pie diabético, Ya, ¿no? ya, evidentemente. Puede perder el pie o un dedo porque no da ninguna señal, ningún aviso. Sí, sí, sí. Y cuéntanos un poquito, porque tú ya llevas unos cuantos años trabajando, vamos, en un modelo de terapia que transmites, también llevas un par de años colaborando con Sanasport y bueno, de alguna forma nos enseñas, porque también yo he sido alumno y bueno, pues agradecido por todos tus conocimientos y todo lo que, como decías antes, te gusta transmitir, nos enseñas esta herramienta muy eficaz e interesante como es la reflexoquinesia. ¿Cuál crees que es la diferencia entre el modelo de abordaje de RK, como tú llamas, reflexoquinesia, con Ujú. respecto a la kinesiología, que es un término que mucha gente maneja, ¿no? Pero que a lo mejor Sí, de alguna manera, no sé, ¿qué sí. diferencia puede haber?
Hombre, para mí lo más importante es la organización y el orden del material. Cuando yo estudié era como todo muy caótico y salvaje, y cuando sigo haciendo algunas formaciones hoy en día todavía es como muy, muy caótica la forma de verlo. Por tanto, la forma de aplicarlo siempre va a ser disminuida y por lo Sí, tanto los resultados también van a ser muy cuestionados, ¿no? Así que yo por necesidad tuve que organizar todo el material con un sentido pues basado en neurología, un sentido basado en la bioquímica, con un cierto orden de por qué hacer primero una cosa, después otra, un orden que sea manejable, abordando primero las cosas más comunes que encuentras en una consulta normal y luego aumentando con técnicas más avanzadas en el sentido aunque son menos comunes, pero son para casos más difíciles. Es decir, esta estructura espiral es lo que diferencia quizás del caos que se puede enseñar en fisiología. Son técnicas sueltas y ya está, sí. ¿no? Y en cuanto a concepto metodología, en cuanto a concepto de trabajo, El concepto del trabajo, hombre, especialmente aquí en España, la kinesiología se quedó atrapada hace ya muchos años en una visión un poco ya caduca. Entonces, ahora mismo la kinesiología trabaja de una forma de lo sistémico a lo local. Es decir, da ya, igual porque vengas por un esguince, un dolor de cabeza, un problema menstrual o insomnio, siempre se va a trabajar el sistema y después ir a lo local. Cuando siempre ya, antes se trataba como de duele aquí, pues voy al local. Que al final no ya, deja de ser una visión alopática, pues ya, un abordaje natural, pero ya. alopático, ¿no? Ya, 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 ya. Yo digo que me siento un privilegiado, pues la verdad es que la vida me ha puesto en el camino a gente maravillosa y desde el aspecto profesional, pues yo creo que he tenido la suerte de compartir con grandes personas los conocimientos, tanto recibir como poder transmitir, ¿no? Porque al final esto es un biofeedback, ¿no? Mm, Y bueno, pues contigo pues me ha pasado un poco eso. Hay un montón de compañeros que han estudiado contigo, Sergio, Álvaro, Xavi mm, Pajares, es decir, mm. y bueno, y ahora mismo pues estás trabajando también con nosotros en este modelo que es Anaspor, ¿no? ¿Por qué animarías a los profesionales de la osteopatía a formarse en el ámbito de la reflexokinesia? ¿Qué les puede aportar esta metodología que tú enseñas y que tú practicas? Bueno, yo diría que dos opciones interesantes, ¿no? Una es simplemente ampliar las herramientas, el arsenal terapéutico, y ampliarlo dándole una visión más global si cabe, y también como confirmando lo que a veces las manos exploran, ¿no? Las manos exploran, tu visión, tu tacto puede explorar y llegar a conclusiones, pero quizás el sistema nervioso nos puede dar claves que nuestro raciocinio no llega. Entonces, Ya, bueno, en este caso, herramientas interesantes de ampliar. Y hay muchos casos también de profesionales, médicos, osteópatas, naturópatas, que sin llegar a aplicar todo el arsenal que tenemos, pero sí les gusta ver la visión que podemos, o al menos el alcance que puede tener la técnica, para muchas veces derivar a pacientes complicados o donde no saben qué hacer con ellos, derivarlo a un especialista que haga RK, ¿no? sí, sí. Y tú crees que es mejor que los alumnos empiecen directamente por una metodología así? ¿O tú crees que es mejor se recibe cuando tienes ya una base de formación sanitaria, osteopática, fisioterápica? Es decir, Sí. ¿cuál es el perfil un poquito que tú recomendarías? ¿Eh? Pues mira, yo he pasado por todo. Al principio abríamos en general a todo el mundo y nos dimos cuenta que el mayor aprovechamiento es cuando se tiene algún tipo de experiencia en terapia. Ya se ha rodado un tiempo, incluso ya viendo pacientes, porque lo que estás aprendiendo enseguida lo estás aplicando, Ya, eso se consolida. Cuando no tienes mucha formación, enlentece el avance incluso del grupo. Yo, por ejemplo, en la Universidad de Quiropráctica son 5 años de formación mm, y cuando doy formación insinúo que sea a partir de tercero. Los de primero y segundo no les cabe porque necesitan tocar, necesitan sí, tener unos cimientos firmes antes de volar, ¿no? ya, ya. Tú estás de profesor en la Universidad María Cristina, ¿no? Sí, en el En, MCC, el Madrid en el College of MSC. Chiropractic de Eso Madrid, es. sí. Sí, Y bueno, sobre todo en el quinto año de clínica hago supervisión en los alumnos y a los alumnos les impartes también dentro de esa formación lo que es reflexokinesia o no? ¿O eso? Pues lo he estado haciendo. Lo que pasa es que el ritmo de la universidad es tan frenético, tan loco, que no lo disfrutan, no lo aprovechan. Entonces he decidido que cuando terminen la carrera, quien quiera que lo haga.
Y eso de es. hecho así es, muchos vienen después a hacerlo después de los 5 años, porque cuando estás metido allí es, tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer la tesis, tengo un examen, Ya, sí, pierdo clase, no lo aprovechas ni lo ya. disfrutas. Sí. Ya, ya. Actualmente impartes un posgrado de reflexoquinesia en la Escuela Sanasport. Son Ujú. 5 seminarios un poco intensos donde pues, aprender las bases del trabajo con esta herramienta. ¿Qué nos puedes decir de esta formación? ¿A quién estaría dirigida? ¿Tú crees que sería muy aprovechable también incluso a gente que ya tenga una base de kinesiología, un bagaje, una experiencia? O por el contra, solo más está orientado hacia osteópatas, fisios? ¿Cómo planificas Bueno, eso? la experiencia nos dice que los profesionales que ya tienen experiencia en kinesiología, cuando entran en este método, en esta metodología, en este entendimiento del porqué de las técnicas, les abre otras puertas dentro de la kinesiología y les cambia bastante su visión de la técnica. O Ya. sea que también es interesante. Y para osteópatas que ya han terminado su formación, tienen bastante de formación, Mm. es una ampliación en una dirección con pies en la tierra, ¿no? Con Sí, cimientos que les puede ampliar muchísimo el trabajo. Y lo que hacemos es pues, no tener que abordar 3 años de formación, sino dar material muy práctico para realmente lo que es el día a día de para una empezar. clínica de un terapeuta. Ok. Y bueno, para empezar y para Sí, poder bueno, fíjate, profundizar para en empezar muchas a cosas. integrar un poquito esta nueva, Sí, 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 este sí. nuevo concepto, sí. Ujú. Y bueno, y tú sigues investigando, me imagino, y bueno, como siempre te vemos activo, innovando en tus cursos y que bueno, que sacas a los alumnos que han estado contigo, siempre sacas actualizaciones nuevas y demás. ¿Tú crees que nunca se acaba uno de formar, de aprender? No, yo creo que en medicina dejar de aprender es un delito, ¿no? Eh, Además, ocurre una cosa. Yo me acuerdo que el creador de la kinesiología aplicada, precisamente, el doctor Guthart, decía que cuanto más sabes, más casos difíciles te van a llegar, Sí, y cuanto más casos difíciles llegan, más tienes que saber. Y eso es cuanto cierto. más sabes, más casos difíciles te llegan. Entonces, el hecho de ir aprendiendo cada vez más, claro, llegarás a resolver temas más difíciles y te vendrán casos más difíciles todavía que tendrás que seguir aprendiendo. O sea que nunca se acaba. Pero ¿y qué crees que nos lleva? ¿Qué crees que nos lleva a estar siempre aprendiendo? Es decir, ¿tú crees que nos lleva a buscar alguna herramienta que sea infalible o crees que es un No, poquito la intención que tenemos siempre de ayudar, ¿no? De ayudar al otro? Porque al final somos tan complejos como las personas a las que tratamos. Es decir, yo, bueno, mi experiencia y lo que veo también con muchos de los alumnos que vienen a formarse, cuando hay honestidad, te das cuenta que cuanto más sabes, menos sabes. sí, Cuanto más conocimiento tienes, más te das cuenta de lo que nos queda por saber y las ya, temeridades que se hacen con poco conocimiento, ¿no? sí, también es verdad. Y eso nos lleva a que, a mí, al menos en mi caso, aprender no por acumular, 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 sino más bien yo cada vez soy más preciso en lo que voy buscando para que realmente sea más simple con más eficacia. Es decir, busco Ya, palancas más sencillas para más eficacia. Claro, las palancas más sencillas las puedes aplicar cuando tienes ya un conocimiento previo. No claro, es tan sí. fácil al principio, ¿no? Y aprendemos también un poco por nosotros, ya no por los demás, sino también por nosotros poder entender un poco mejor las capacidades que tenemos de adaptación a la vida, ¿no? Que al final dices, bueno, Sí. sí, aprendo, quiero ayudar a los demás, pero también quiero aprender por entender yo mejor, ¿no? Que al Sí, final es algo inevitable que ese mecanismo siempre está ahí, por no dar por sentado siempre las cosas, ¿no? Esto claro, de no aceptarlo porque sí, sino cuestionar, investigar y comprobar por ti mismo, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, y con todo lo que estamos viviendo ahora, ya llevamos prácticamente un año de fatiga, psicológica sobre todo. ¿Qué nos puedes contar? Cómo estás viviendo este momento? Bueno, lo que se confirma es que en ese sistema el que más grita o el que a más se le oye o el que más veces repite las cosas parece el que tiene razón, ¿no? Sí, Y no siempre es así. Y, y yo creo que, especialmente en la salud, en general, en todo, en la educación, en política, en todo, hace falta seres libres pensantes, ¿no? Gente que sí. no tenga condicionamientos, que puedan pensar por sí mismos, que puedan cuestionar las cosas y no seguir ciegamente cualquier cosa impuesta. Y claro, esto no se está dando precisamente, ¿no? Ya, pero crees que en la sociedad le falta un poco, ¿no? Esa base de también de En todos. conocimiento, ¿no? Llevamos muchos años de adoctrinamiento en ideas de todo tipo, ¿no? También en nuestro campo de adoctrinamiento de pensar que la enfermedad es un castigo, que la enfermedad es un error, que mucho hablar Ujú. de enfermedad, poco hablar de salud, de hábitos.
Entonces, al Así final es. también es verdad que la gente no tiene esa capacidad para poder pensar, ¿no? Porque además encima, si tenemos en cuenta que lo científico es lo que nos están diciendo todos los días los medios de comunicación, ¿y tú Mm. qué recomendarías a la gente? Diríamos, qué le dirías a la gente que ahora está, pues a lo mejor por casualidad oyéndonos y que está diciendo, pero estos que dicen, ¿no? Pero ¿cómo pueden negar la evidencia, ¿no? Es decir, ¿qué se podría Bueno, hacer con esta yo gente? sí, yo no hablo de negar evidencia, pero tampoco hablo de obedecer lo que se dice porque sí, sino de cuestionar las cosas, Sí, eso es. cuestionarlo en general, o sea, cuestionar el por qué. Es como un niño pequeño que te cuestiona cosas y, bueno, ¿y por qué? Pues habrá que explicarle por qué, porque le interesa. Al Claro, niño pequeño, si te dice, oye, ¿quién es Dios? Como un niño de 3 años, le digas quién es Dios con 3 años, lo he hecho polvo. ya. Porque entonces ya tiene el señor de barbas y Sí, castigador, le tiene sí, hasta la vejez, ¿no? Tendrá ya, que descubrirlo por sí mismo y cuestionárselo y no darle respuestas cerradas, sino que ya. tiene que ser algo abierto y que cada uno vaya descubriendo poco a poco. Sí, sí. Esa es un poco la educación, ¿no? Ya, sí que es verdad que y con todo este estrés que estamos teniendo actualmente, porque bueno, el estrés no deja de ser algo esencial en la supervivencia del individuo, ¿no? Y necesario. Pero y necesario, eso es, por eso digo. ¿Cómo crees que está afectándonos el estrés? ¿Qué papel Hombre, juega el estrés? el estrés desbordado, que es el problema, o sea, cuando ya no puedes gestionarlo bien, ese es el problema. Mira, desde un punto de vista neurológico, simplemente estamos valorando que tu capacidad de adaptación que hemos dicho al principio, como definición de salud, te tienes que adaptar con el sistema autónomo, que justo ¿Mm? es el que está bloqueado o saturado por el estrés. El simpático está disparado. Así que eso va a empezar a afectar a tu sistema inmune, porque el simpático alterado inhibe el sistema inmune, especialmente TH1. Bueno, todo esto que ya sabemos que es una cascada de procesos. Es más, a nivel neurológico también, el hemisferio derecho, que es el más creativo, el de la fantasía, el de los miedos, todos los miedos están ahí en esa parte derecha porque como me imagino que viene algo, es muy de hemisferio derecho. El hemisferio derecho activa nuestro sistema simpático, sistema nervioso simpático, con lo cual inhibe el sistema inmune. Ujú. Y está hecho para eso, para que uno inhiba, otro active, para regularlo, para no tener ni infecciones ni alergias, ¿no? O procesos autoinmunes. Y ahora lo que está creando es un desequilibrio hacia precisamente la bajada del sistema inmune, Es decir, que que todavía lo duro más nos todavía, llegará, ¿no? Me claro, refiero porque que de hecho mucho lo que vemos ahora es porque estamos combatiendo una enfermedad, una situación X, con un sistema ya muy castigado por llevar un año y pico aislados, con miedos. Porque ya. yo no oigo por ningún lado que haya que potenciar el sistema inmune, cosas que ayuden al sistema inmune, cosas que potencien al sistema nervioso, que relajen, que desestresen, Sí, que sí. sería una de las claves. Yo no oigo en ningún lado eso. No se habla de salud para nada, todo es enfermedad, todos los días, a todas Claro, horas, sí, es complicado. claro. Y sobre todo una emoción, un sentimiento como es el miedo, que no es ni bueno ni malo, sino de alguna forma necesario. ¿Cómo crees que influye en nuestro sistema nervioso el miedo, ¿no? ¿O qué consecuencias nos Pues van a mira, traer a largo plazo, ¿no? Eh, pues especialmente cuando hablamos del estrés, hablamos que el 90 y tantos por ciento de las patologías que llegan a un ambulatorio médico normal están directa o indirectamente asociadas al estrés. Hoy, antes de esto, o sea, llevamos años así. Ahora imagínate, ahora prácticamente todo lo que llega a un ambulatorio, al margen ya de infecciones y temas respiratorios y demás, todo lo que sean temas de presión arterial, problemas circulatorios, digestivos, endocrinos, cánceres, es decir, todo lo que tenga que ver con el estrés se multiplicará por, no sabemos qué potencia, Ya. pero se va a multiplicar. Sí, sí. Actualmente en consulta, ¿estáis notando aumento de alguna patología en sí? ¿Estáis viendo más casos de alguna patología que os pueda llamar la atención y decir, joder, fíjate este año Pues que... fíjate, yo diría que especialmente cosas raras. O sea, fíjate que nosotros nos especializamos en tratar casos raros, ¿no? Cuando son casos que casi nadie ya no quiere Sí, o desahucian, ¿no? Pero especialmente si hay casos raros, con residuos raros de toxicidades, de irritación del sistema nervioso, es como un proceso de adaptación que el cuerpo, de hecho, la definición de estrés es la adaptación
o la reacción inespecífica del cuerpo, ¿no? O sea, que puede Sí, ser saltar por cualquier lado y eso es lo que estamos viendo, diferentes multitudes de adaptaciones. Por eso no se puede tratar ningún problema como algo genérico, sino que hay que tratar individuo a individuo. Incluso habría que analizar, llegando a las muertes, muerte una por muerte, muerte por muerte, efectivamente. Sí, sí, una a una, efectivamente. porque no Sí. sabemos, cada uno puede ser de mil formas, ¿no? Su A lo afectación. demás, siendo, como digo yo, ¿no? Una enfermedad entre comillas nueva, ¿no? Todos estos síndromes que están apareciendo ahora, ¿cómo no se Mm. hace ninguna autopsia, por lo menos, para poder, no sé, estudiar mucho mejor y tener más acceso a más información y a más posibles descubrimientos, ¿no? Sí, sí, Que ver el historial realmente, entero, el historial completo sí, sí, de ese paciente, del paciente. porque eso nos ayudaría a entender realmente, a ser objetivos en lo que está Sí, pasando, sí. porque si no, estamos haciendo estadísticas. Es que, claro, estas estadísticas, imagínate, pues tú dices, montar en autobús crea cáncer, porque si tú miras la población de un autobús, ¿cuántos cánceres va a haber en esa Sí, población? sí, Pues entonces lo relacionas y ya tienes ahí una está claro. estadística Sí, complicada, sí, ¿no? está claro. ¿Y crees que en estos tiempos de pandemia se come peor? El hecho de que hayamos roto costumbres habituales, el hecho de que ya pues Ya, no solo no nos toquemos, no nos podamos ver, es decir, que nos han dado donde más nos duele, sino también el hecho de a lo mejor vernos más limitados hace que incluso nuestra alimentación sea más deficiente, aparte de que no hacemos ejercicio. yo puedo comentarte más por círculos. Yo creo que el hecho de no poder salir a comer a restaurantes y demás, por un lado ha beneficiado, porque tienes que comer en casa y siempre, por muy mal que lo hagas, al final comer en casa va a ser siempre mejor que comer comida basura en restaurantes. Por lo Sí, tanto, yo no sé si vamos a comer peor. Lo que sí sé es que comer la comida mejor del mundo bajo estrés es peor que comer relajado una mala comida. sí, también todo Por lo coincido. tanto, yo creo que es todavía mucho peor el hecho de tener que comer bajo una situación de estrés, Sí, porque claro, todo el peristaltismo, toda la digestión, las secreciones que todo son eso se altera. parasimpáticas Sí, sí, no se van a se dar, ¿no? altera totalmente. Pero Mm. bueno, también porque quizás somos más, o se come más compulsivamente, ¿no? La gente, pues el hecho de estar También, más horas en casa, tener esos menos hábitos, ¿no? sí, Incluso sí. cómo nos puede afectar incluso el trabajo, el teletrabajo, ¿no? La Que ya, repostería, todo eso se ha eso disparado, es. claro. Sí. Y el teletrabajo, estar en casa, pues no sociabilizarte, porque al final, oye, el hecho de ir a trabajar, pues aunque vayas a la oficina, sea un trabajo de oficina, pues ves al compañero, puedes hablar, puedes hacer un rato de descanso, tomarte un café, pero estar en casa todo el día metido, pues al final me imagino que mucha gente, yo por lo que me cuentan algunos pacientes, Sí, ¿no? Es que desde sí, que el estoy en casa, movimiento, sí. eso es. Así Bueno, yo que muy restringido, aunque nosotros aquí en Madrid hay zonas donde estamos como es un confinamiento periférico, pero claro, no puedes salir de una cierta zona, pues también limita bastante las actividades. sí, Y sobre todo que las aglutina, porque yo vivo muy cerca de la montaña, salgo a la montaña y antes no encontraba a nadie, y ya te encuentras con un montón de gente también ya, de la montaña. O sea que, sí, sí. bueno. ¿Y cómo ves el futuro de las medicinas alternativas en general, en este país sobre todo? ¿Tú crees que, porque yo creo que habíamos hecho un buen trabajo, me refiero que ya hay un montón de miles de personas, de millones diría yo en España, que utilizan, que conocen las medicinas alternativas, ¿no? Los Mm, naturópatas, homeópatas, osteópatas, quiroprácticos, sí. y que con toda esta publicidad un poquito de pseudoterapias que hemos vivido en los últimos, también en los últimos tiempos, curiosamente, ¿cómo ves el futuro? ¿Tú crees que hemos perdido cancha o tú crees que por el contrario, la gente que ve un abordaje integral y que tiene una experiencia no va a dudar nunca de su experiencia, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que ahora más que nunca la gente se da cuenta que si muy, muy simplista, y tener que mejorar tu sistema inmune, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Qué medicación hay o qué hay para el sistema inmune? A nivel de medicina no hay gran cosa, ¿no? O nada. No hay nada. Realmente el apoyo desde, pues eso, desde la osteopatía, la quiropráctica, trabajar el sistema nervioso, que está conectado con el sistema inmune, la misma medicina china, la naturopatía, la Sí, homeopatía, que tienen, que aunque quieran decir que no, hay muchísima publicación científica, pues realmente ayudaría a apoyar a toda esa gente que está un poco perdida, ¿no? Entonces, yo creo que por esa vía
Porque si no fuera eficaz lo que nosotros hacemos, hace ya mucho tiempo que estaríamos fuera del Eso está territorio. claro, sí, sí, eso Entonces, es así. si estamos todavía ahí molestando y a alguien le molesta es porque es algo eficaz, Ya. hay eficacia. Y esto, por otro lado, también hay muchos países donde ya está muy instalado y muy incorporado. El tema es que la globalidad lleva unas cosas, la Ya. globalización lleva unas cosas, pero no a todas, ¿no? Ya. Lo que pasa que también es cierto que hay ciertas disciplinas, como es la quiropráctica, ¿no? Que se ha mantenido muy fiel a un sistema, ¿no? Es decir, tú preguntas a la gente qué es la quiropráctica y más o menos todos te pueden decir una idea, ¿no? Pero Mm, tú preguntas a la gente qué es la medicina china o qué es la osteopatía o qué es... claro, Y es como que no hay una unidad de criterios, ¿no? Que depende también en la escuela donde estudies, claro. se va a hacer más hincapié en un tipo de, no sé, de filosofía o de técnica, ¿no? Es decir, terapia cráneo-sacral, osteopatía craneal Mm, o osteopatía estructural, ¿no? Como que también se ha dividido a la persona en cachos dentro de las medicinas alternativas de alguna forma. mm, ¿Cuál crees que es el éxito en este caso de la quiropráctica, ¿no? Que tú te desenvuelves en ese mm. campo y eres profesor? ¿Cuál crees que es el éxito que ha tenido la quiropráctica, que se conoce en todo el mundo y que a lo mejor no lo han tenido otras disciplinas, ¿no? Pues por un lado que se ha unificado bastante y se ha mantenido y respetado la filosofía de trabajo. Algo que por lo que también ha sido muy criticada, ¿no? Porque la parte filosófica, pues parece que es como una teoría, ¿no? Rara, pero sin embargo, toda ciencia detrás lleva una filosofía que es como la brújula, Eso es. que todo va detrás de esa brújula, ¿no? Y en el caso de la osteopatía, pues, por ejemplo, la osteopatía que vosotros hacéis, ¿no? Que es la más tradicional de Little John, como la más Sí, pura en ese sentido, sí que lleva una filosofía, además muy afín a la quiropráctica, precisamente sí, porque nacieron prácticamente a la en los vez. mismos años, ¿no? Sí, sí, Eh, pero muchas otras osteopatías han querido hacerse más médicas que los médicos y han ya, quitado la filosofía. Todo lo que suene a que no sea ciencia, científico o molecular, pues lo quito. Y ya, claro, cuando desmembras algo así, ya no es lo mismo, no ya, funciona igual. Y ya. yo creo que habría que unificarse por esa vía de tener unos principios comunes, ¿no? Una filosofía común Sí. para poder dirigirse, Yo creo ¿no? que un poco la ausencia a veces de filosofía dentro de cualquier carrera sanitaria hace que la gente busque mucho más herramientas, busque más técnicas, pero no tenga realmente un soporte, ¿no? Y creo que la gran carencia en este sentido es que no hay una filosofía detrás que sustente todo, porque al final, si tú tienes una filosofía, puedes coger cualquier herramienta que ya la vas a dar tu toque dentro de esa filosofía, ¿no? Es decir, Sí, todo exacto. puede de alguna manera dimensionarse más cuando hay una filosofía detrás, ¿no? Pero ¿no crees que se está alopatizando Es tu mucho? brújula, ¿no? Se está Es tu brújula alopatizando, realmente. eso es, sí, pero ¿no crees que se está alopatizando mucho todo al final? Que este mero hecho de que todo tiene que ser científico, cualificable, hace que al final, en vez de tratar personas, incluso dentro del concepto de las medicinas alternativas, se traten síntomas o se traten etiquetas. Sí, sí, al final yo lo veo mucho porque claro, nuestra filosofía de trabajo precisamente es que da igual el síntoma, hay que Eso es. conocer los síntomas, son importantes para tenerlos en cuenta porque te da información, pero no para tratarlos, sino para abordar el sistema en general, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente lo vemos por las preguntas que nos hacen y no precisamente gente que acaba de empezar, sino siempre te van a preguntar, ¿y en este caso qué hay que hacer? ¿Y en esta patología? ¿Y con esta tendinosis? Entonces, ¿qué hago? Ya ves que una tendinosis puede venir por un músculo débil, el músculo débil puede venir Ya. una vértebra afectada, por una falta de nutriente, Sí, hay sí. que revisar todo el sistema. Claro, también es más Ya. exigente el tener esa visión, hay que pues, echar más codos, más estudio, más Claro. preparación, y Sí. lo otro es pues como una receta, ¿no? Pues si Ya. A, B y si. Claro, Sí, sí. como que hay cierta vaguería también en la formación, ¿no? Es Ya. como que Sí, sí. si me puedo formar en 4 fines de semana, pues mejor que en 4 o 5 años, ¿no? También, también es cierto que eso pasa. Fernando, entonces estamos preparando una formación que vamos a realizar en Sanasport, pues seguramente en este año 2021. Que bueno, a mí me ha parecido muy interesante porque es el trabajo facial con técnicas de Fulford. Cuéntanos un poquito quién era el doctor Fulford y un poco, pues eso, en qué se basa esta formación que quieres impartir.
Pues mira, el doctor Fulford es uno de estos personajes carismáticos, conocido en su ámbito, ¿no?, de la osteopatía, también en la quiropráctica, porque el doctor Guthart en sus últimos años hizo bastantes cosas basadas en el trabajo de él, con percusión y temas miofasciales. Para que te hagas una idea del personaje, este era de los que tuvo la suerte de formarse con el doctor Sutherland en Ah, osteopatía craneal. sí, Formarse no, sino que, porque Sutherland no tenía alumnos, sino que trabajaban con él en su consulta y entonces, bueno, pues él pudo trabajar en la consulta de Sutherland para aprender cráneo sacral, también con el doctor Stone, con terapia de polaridad. Entonces su trabajo era muy sutil, muy basado en las mareas, en las fascias y tenía un recurso que era un aparato que hacía percusión para trabajar fascias y él con ya casi 70 años se jubiló, se quedó viudo, se jubiló y a los pocos meses estaba en un hotel y fue una mujer al hotel a buscarle. Oiga, que me entera que está aquí y mi hija está en el hospital y la han desahuciado, le han dado una semana de vida. Pues no le importa ir a verla y bueno, el hombre pues fue a ver al hospital, la trató, la salvó la vida y entonces ya empezaba a ir más gente al hotel a buscarle y dijo, pues ya se acabó las vacaciones, tengo claro, que empezar a trabajar. Empezó a trabajar ya con niños, pero sí. bueno, está ya hasta bueno, pues casi con 90 y tantos años que murió, trabajando con eso, el sistema, sobre todo basado en el sistema fascial y craneal, ¿no? Sí. Y ese es un resumen de ese trabajo, es lo que me gustaría compartir con la gente que hace trabajo manual, porque es una forma muy simple de evaluar, especialmente rangos de movimiento pasivos, que es lo que más vas a identificar fascias. No se utiliza el abordaje kinesiológico, haremos alguna pincelada, pero no hace falta tener ninguna base en kinesiología, va a ser todo con palpación, movimientos pasivos Ujú. y buscando qué puntos son los que habría que tratar, especialmente con percusión. La percusión que se utiliza es un aparato, pero también se puede utilizar los dedos o incluso un martillo explorador normal o de Babinski Ah, o sí. para crear percusión. Sí, eh, y es muy potente porque el efecto del rango de movimiento es inmediato, el efecto. sí, Y, fíjate. y se hace bien, es duradero. Y me Y imagino que este también fin de semana tenemos una herramienta eso poderosa. es. Y me imagino que también permita luego, pues ese trabajo permita luego un abordaje más profundo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Claro, es También que incluso, si tienes una lesión de rodilla, por ejemplo, el liberar fascias y claro. saber dónde está la fascia enganchada, que no siempre está en las rodillas, sino puede estar la Sí, cadena sí. más larga, está en el cuello, liberar eso luego hace que un ajuste de rodilla sea realmente Más más fácil. duradero y que no haya que estar Eso es. repitiendo. Sí. Sí, 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 sí. Hombro también, problemas de hombro, diafragma, que es muy complicado de acceder a veces, pues hay formas muy sencillas. La propia columna, líneas, ¿no?, de estas cadenas que hay para trabajar y soltar toda la fascia posterior. Sí, Bueno, sí. pues, Y con todos tus conocimientos, toda tu experiencia, ¿todo eso lo englobas dentro de la reflexoquinesia o hay a pacientes que dependiendo un poquito de la exploración, a lo mejor vas a hacer un abordaje más mecánico? ¿Te vas a olvidar del test muscular o no? ¿O el a test ver, muscular lo usas siempre? casi siempre. Lo que pasa es que si el problema es mecánico, muy mecánico, está por la anamnesis, el historial, la forma de evaluación, es muy mecánico y no demasiado complicado, con un abordaje manual muchas veces se resuelve y ya está, no hay más. El Sí, problema es cuando ya han hecho el peregrinaje de todos los especialistas en terapia manual y no voy a hacer yo mejor ajuste que otro que ya lo ha hecho. Entonces ahí ya ya, sí entramos necesitas. con Ya, test muscular y otros recursos, ¿no? ya. ¿Y cómo conociste la kinesiología? Pues de casualidad, en el año 87, 88 fui a una presentación de un seminario que hizo el Laboratorio Soria Natural, allí en Soria, y claro, que quedé, porque la técnica es muy impactante, ¿no? Y quedé muy impactado, así que repetí, tripití todos los cursos que caían en mi mano, de todo tipo, y bueno, eso hizo que empezara muy fuerte, pero también que me diera muy pronto cuenta de los límites que tenía, lo que estaba aprendiendo y cómo aprendía, así que tuve que ir poco a poco como remontándome hacia los orígenes más de la kinesiología aplicada y Sí, sí. hasta formarme incluso con el doctor Buzcar para entender los mecanismos originales. Y entonces te das cuenta que desde el origen hasta lo que se da después, en Ya. medio hay un montón de alteraciones y de teléfonos De estropeados. cambios, sí, 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 el mensaje no llega. ¿Y qué te Mm. iba a decir? ¿Y ya te dedicabas por aquel entonces a terapias alternativas? ¿Ya te Bueno, llamaban es la o? estructura. Ya estaba metido con quiromasaje
Mm, y con las cosas que había entonces de osteopatía. No había formaciones muy ortodoxas de osteopatía. Había quien enseñaba cosas puramente de columna, otras más de ya. cráneo, víscera. Bueno, todavía, pues, entonces Y, era como más manipulaciones que como osteopatía pura, ¿no? y luego eso te llevó a descubrir un poquito pues, la aplicación de la que quisiste hacer quiropráctica para poder entrar dentro de otros cursos de kinesiología, ¿no? Claro, yo Que solo se daban a sí. quiroprácticos, ¿no? Sí, yo había llegado a un punto en el que cuando yo quería investigar más sobre kinesiología y avanzar más, había cursos muy reducidos por gente que yo estimaba que eran muy buenos, pero que eran reducidos solo para quiroprácticos o médicos. Así que medicina no me atraía mucho esto de la sangre y las Ya, medicinas. Así que, bueno, pues 5 años de quiropráctica full time. sí, sí. Sí, Y para seguir estudiando. Es ya, como querer aprender alemán para sí, leer a un alemán, ¿no? sí, sí, está claro, sí, sí. Bueno, y ya para ir acabando, Fernando, ¿qué deseo te gustaría haber cumplido en torno a lo que nosotros hacemos, ¿no? Pues a este concepto holístico, a las medicinas en general, alternativas que tienen otra visión? ¿Qué deseo te gustaría haber cumplido y crees que podríamos ver cumplido? Porque a veces pedir por pedir Mm. nos gustaría, ¿no? Pero bueno, ¿qué pueda ser real? Hombre, lo más real es simplemente que se realice aquí lo mismo que se hace en Francia, en Portugal, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Noruega, en Ya, Suiza, en ya. Estados Unidos, o sea, en Australia, en Sudáfrica, o sea, que se haga lo mismo que en los países de nuestro entorno y más allá, con que se hiciera lo mismo, que es como integrarlo, reconocerlo y demás, sería suficiente, ¿no? ¿Y tú crees que... Porque hay cabida para todo. O sea, cuando Ya. se diferencia bien y se identifica bien, sí. ¿Y tú crees que realmente podríamos formar parte de un sistema de salud, de un sistema nacional de salud? Es decir, ¿tú crees que algún día este tipo de abordaje, a veces tan contrario al concepto Mm. ortodoxo, podría formar parte de un sistema nacional de salud? Sí, hay países donde se hace, donde hay osteópatas o quiroprácticos que incluso pueden hacer bajas, ¿no? En un Hmm. hospital o revisar bebés antes de que salgan del hospital. O, una de las ventajas de ese ámbito sería la visión global, ¿no? Donde hay pues, un médico cabecera, un internista, un traumatólogo, un fisio, un psicólogo, un quiropráctico, un osteópata, un naturópata, donde todos ellos, y hay estudios que han demostrado que la eficacia en el tratamiento cuando se hace de esa forma multidisciplinar a cuando cada uno intenta hacer su trabajo por separado. Sí, está claro, necesitamos grupos multidisciplinares. Lo que pasa que a veces la propia persona que valora, ¿no? Es Claro. decir, yo, pues, por mi experiencia, muchos pacientes que me vienen a mi consulta ya con casi el papel de la intervención en la mano, para mí es un objetivo, no te operes, hay que intentar que no te operes. Ya no hablo después de operarte, que pues puede ser necesario un trabajo también dentro de nuestro campo, ¿no? Pero por lo menos en algunas cosas sí que chocamos de frente, ¿no? Sí, En pero los cuando pro- le explicas a un traumatólogo bueno, un poco abierto, ¿no? Le explicas cuáles son los motivos que tú esperarías un poco más a ver Mm. si hay mejoría, la mayoría lo entiende, porque su problema es que no tiene más herramientas. O sea, Ya, es si también es, o sí, meto el cuchillo o meto el analgésico, y si no, entre ya. medias no tengo nada. Pero si tú le das una opción, dice, bueno, pues vamos a ver, contemplo que es posible, no es una locura, o sea, lo razonas Bueno, que y tendríamos que estar un poco todos más abiertos a poder trabajar. Es decir, que aquí yo creo que el gran problema es que dentro del concepto sanitario hay un gran desconocimiento de lo que nosotros hacemos. sí. Porque a veces se le dice al propio paciente, ten cuidado, que no te toque nadie, no vayas a nadie, Mm. espérate, ¿no? Es decir, que también a lo mejor una parte de nuestro trabajo es enseñar a los profesionales de la salud cuál es nuestra manera de trabajar, ¿no? Que yo Claro. creo que todavía es muy desconocido, ¿no? Incluso que experimente, porque la mayoría de los, Sí, de los médicos sanitarios que tratamos, ellos son los primeros que se dan cuenta del poder y son los primeros claro. en recomendar. Pero no es lo más habitual, me refiero, que al final yo creo que es más conocida la quiropráctica, la kinesiología, la Mm. osteopatía fuera del ámbito sanitario, quitando a muchos Sí, sanitarios claro. que ya se forman, pero que lo conoce Sí, mucho mejor la gente de a pie que claro. Sí. un,
que un Sí, sí. gran neurocirujano o un gran traumatólogo que están como muy centrados en su tarea, ¿no? Sí, pero fíjate que nosotros, incluso dentro de la propia quiropráctica, en la carrera había quiroprácticos, había profesores de quiropráctica que te defendían la osteopatía como manipulaciones inespecíficas y generales, ¿no? Y entonces Sí, muchos alumnos se ya, quedaban con esa definición y cuando salen y van por ahí como quiroprácticos, piensan que la osteopatía es eso, ya, cuando no tienen ni idea, porque ni también. la han experimentado ni han tenido Es, otras opciones. es cierto, ¿no? Y hablo dentro de la quiropráctica, imagínate Sí, dentro sí. de la fisioterapia o de la medicina, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que tenemos a lo mejor un trabajo ahí de poder dentro de todas las medicinas hacernos conocer, ¿no? Y dejar claras cuáles son nuestras bases, nuestro Mm, modelo de trabajo y demás. Porque yo soy de los que defiendo las medicinas en sí, es decir, claro. no como terapias, sino como lo que decíamos antes, una filosofía que justifica lo que hacemos, ¿no? Yo siempre digo que el movimiento hay que demostrarlo andando y Eso que es. hablar así queda muy bien, incluso delante de los alumnos queda muy bien, Sí, pero cuando esas personas se enfrentan a un caso real en su clínica y lo resuelven una y otra vez, pues es el tema, o sea, qué sí, porcentaje de casuística hay, ya. eh, más allá del placebo y esas cosas que están más que contrastadas ya, ¿no? Sí, Hay que sí. demostrarlo por eso hay que formar buenos profesionales. Yo soy de la visión de que ha habido mucho oportunismo también en este mundo y Sí, que es lógico que también mucho de la medicina critique con cierta razón, porque sí, efectivamente hay de todo. Pero sí, sí. por eso hay que demostrar que las cosas funcionan y cómo funcionan, ¿no? Está claro. Mm, Bueno, Fernando, pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, como siempre, compartir este rato contigo. igualmente. Y nada, esperamos que nos veamos ya pronto en otra formación. ¿De Ya acuerdo? pronto estamos por allí. Muchas gracias, Fernando, y un fuerte abrazo. Cuidaros. Un Hasta la abrazo. próxima. Chao. 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 Hasta luego.